Tiene que estar lleno del Espíritu Santo todo el mundo. ¿Es bíblico eso? Sí, eso está aquí. Si no es bíblico, yo no lo predico. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, el apóstol Pablo dijo, y todos, repito eso, y todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, para que fuéramos parte, miembros de un mismo cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos, dijo Pablo, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y dijo, ya griego, ya judío, ya esclavo, ya libre, todos bebimos de la misma bebida espiritual. No había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. Por razón la iglesia apostólica era una iglesia poderosa y las señales se manifestaban en forma tan plena. Todos bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles primero y dedicados a la palabra y a la oración, los diáconos después y todos los creyentes. Quiere decir que ese es el reto para las iglesias de hoy en día que quieran ser iglesia verdadera. Que todo el mundo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el amigo que está aquí que no entienda, entiéndalo. Usted en esta noche acepta a Jesucristo y usted hace un pacto con Cristo y usted se entrega a Cristo, inmediatamente dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y Dios lo va a llenar del Espíritu. Y usted va a sentir como ríos de agua viva el poder corriendo por su ser. Y usted podrá sacarse un grito aquí y decir, yo soy de la iglesia verdadera, yo estoy en el cuerpo del Hijo de Dios, yo estoy en la iglesia vencedora, en la iglesia de la victoria, en la iglesia de la inmortalidad. ¡Amén! Quiere decir, amigo, que esto no es cuestión de una religión muerta, ni la religioncita de papá y mamá. Esto es cuestión de estar en el cuerpo de Cristo y sentir continuamente el poder de Dios como ríos de agua viva que le muestra a uno que uno está en el cuerpo y el nombre de uno está escrito en el libro del cielo. De religiones muertas está cansada la humanidad ya. De religiones muertas está harto ya el mundo. Más de 1000 religiones perdidas, la mayor parte. Pero lo que necesitamos es ser miembros del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia verdadera, la única iglesia que ha instalado el Dios del cielo. ¡Alabado su nombre! Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, ese tal no es de Cristo. Por lo tanto, los evangélicos que hay aquí en esta noche, que usted no siente como corrientes el Espíritu corriendo por su cuerpo, mire, póngase a buscar de Dios. Póngase a orar y a ayunar, eche a un lado lo mundano, apártese de los entretenimientos carnales, afírmese en Cristo, hasta que usted sienta como corrientes el poder de Dios corriendo por su ser, que le haga llorar, que le haga saltar, que le haga gemir, que le haga sentir gozo y paz, que le haga poder gritar a usted, yo estoy en la iglesia verdadera, ahora sí que yo sé que estoy en la iglesia verdadera. Amén. Bendito sea Dios. En la iglesia apostólica todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo y ese es el patrón de iglesia para hoy en día y para todas las épocas que está aquí en la Biblia. Esto es un reto terrible para las iglesias de hoy en día. Toda iglesia de hoy en día y su pastor deben pasar revista continuamente a ver quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Para que al ver que hay tantos que no lo tienen, se asusten y empiecen a orar y a ayunar y a clamar hasta que Dios bautice a todo el mundo, que no haya nadie que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época el resto es más grande, porque para esta época, Hechos capítulo 2, verso 17, fue que el Señor dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En estos días hay que procurar que hasta los niños tengan el bautismo del Espíritu Santo. ¡Alabado sea Dios! Porque los niños reciben el bautismo del Espíritu Santo y ya no molestan más nada en la iglesia. Adoran a Dios con los mayores también. Pero hay que orar y hay que ayunar para que Dios lo haga, porque esto es obra de Dios y Dios responde conforme a nuestra fe, Dios responde conforme a nuestras obras, Dios responde conforme a nuestros esfuerzos, conforme a nuestros sacrificios y conforme a la Biblia. Todo el mundo en las iglesias debe tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero el problema es que hoy en día hay veces que pasa un año y la iglesia no da un culto para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Les hemos olvidado del Pentecostés de antes. Ahora somos tan conformes con decir yo soy metodista, pentecostal, bautista. Eso no es. No esté conforme hasta que tú no puedas gritar ríos de agua viva corren por mi interior diariamente. No esté conforme hasta que usted no pueda decir yo estoy lleno del poder de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Amén.
Bendito sea Dios. Todo creyente debe tener el Espíritu de Dios porque Cristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A eso vino el Señor. Si el Señor vino a eso, entonces ¿qué excusa hay para que haya 25 y 30 y 40 en congregaciones que no tienen el bautismo? ¿Qué excusa hay? Que no se ora y se ayuna como se debe. Que no se le doctrina como se debe. Porque si se enseña continuamente el bautismo del Espíritu Santo, llega un momento en que ellos se inquietan en tal forma que se tiran y dicen, Señor, me bautiza o me mata, porque ¿qué tú vas a hacer conmigo? Y Dios los bautiza, no los mata. ¡Alabado sea Dios! Pero cuando pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y no se habla de esa doctrina, los creyentes siguen conformes ahí, y más muertos que vivos. Y en la primera iglesia, dice Pablo, todos éramos bautizados con un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber la misma bebida espiritual para ser miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¡Alabanza sea su nombre! No debe pasar un culto en una iglesia sin que se hable del bautismo del Espíritu Santo y se les pregunte cuántos no tienen el bautismo. Y mientras haya uno que no tenga el bautismo, no debe pasar un culto sin llamarlo, a ponerle las manos y a clamar a Dios para que Dios lo llene. Si suena la trompeta, se va a quedar abajo el que esté vacío. Vuélense los hermanos que están aquí, que la Biblia habla clarito. Mateo capítulo 25, verso 7, que cuando se oyó el clamor de la medianoche, las vírgenes insensatas, las virgencitas necias, que no eran llenas del Espíritu Santo, se quedaron abajo. Tenían la lámpara en la mano, la lámpara estaba encendida, estaban esperando al Señor, pero cuando llamó al Señor, la lámpara le parpadeó y se quedaron. Le faltaba espíritu. Multitud de cristianos hoy en día le falta Espíritu Santo. Pero usted debe estar lleno del Espíritu. Para eso hay que vivir la vida espiritual que demanda la Biblia. Hay que sacar tiempo para orar en abundancia. Hay que madrugar a orar. Hay que ayunar con frecuencia. Hay que leer la Biblia. Hay que apartarse de la mundanalidad. Sea bendito el nombre de Dios.